Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos están bendecidos? Antes de ver el texto del mensaje, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben cuál es otra de las cosas más importantes que Cristo vino a traernos aparte de la salvación? ¿Cuál es una de las cosas más importantes que Cristo vino a traernos aparte de salvarnos de la condenación? Una de las cosas más importantes aparte de la salvación es traernos vida. ¿Sí o no? Dice Juan, capítulo 10, verso 10, por favor. Juan 10, verso 10. ¿Lo tenemos? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo no me quiero centrar en eso, sino en la segunda parte del versículo, porque Jesús dice ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cuánto? En abundancia. Cristo vino para traernos vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Quiero comenzar este mensaje que le he titulado La vida espiritual en Cristo. ¿Qué tan importante es esta vida? La vida espiritual en Cristo. Y quiero comenzar con una ilustración, si usted me permite, esta noche. Se dice que unos misioneros le preguntaron un día al célebre político de su país llamado Mahatma Gandhi. ¿Cuántos oyeron de este hombre? Un día le preguntaron estos misioneros que cómo podía llegar a ser real el cristianismo en la vida de la India. ¿Cómo es que podía llegar a ser tan real el cristianismo ahí? Y este hombre respondió ante todo diciendo, un hombre influyente, un personaje influyente en su tiempo, les dijo a los misioneros, tengo que sugerir que ustedes, los cristianos, deben comenzar a vivir como Jesucristo vivió. Luego que todos ustedes dejen de practicar su religión modificada. Yo no sé si usted sabía, pero en el tiempo de este hombre se tuvo que enfrentar a mucha gente blanca que se decía ser cristianos, pero eran racistas. Muy racistas. Se decían ser cristianos, pero realmente modificaban la vida del cristianismo. Hoy no se ve el poder del Espíritu Santo como se veían los primeros cristianos. Y no se ve, no porque le falte el poder a Dios, sino porque a nosotros los cristianos, mis hermanos, en este tiempo nos hace falta manifestar la vida espiritual de Cristo, la piedad y el compromiso que fueron la esencia de la vida de Jesucristo. Eso es lo que hace falta en nuestras vidas como cristianos. Así que, mis hermanos, yo te voy a hablar de la vida espiritual en Cristo, pero antes es importante para entender sobre esa vida espiritual, esa vida abundante que nos vino a traer Cristo, es necesario que comprendamos la vida natural del hombre primero. La vida natural de donde nos sacó el Señor. La vida natural que vivíamos en otro tiempo y ahora estamos en Cristo, no podemos seguir en esa misma vida natural. Pablo nos habló de la vida natural del hombre en muchos pasajes. Uno de ellos, 1 de Corintios 2:14, él dijo esto del hombre natural. 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿cómo son las cosas de Dios para el hombre natural? Locura. Y no las puede entender. Note, el hombre natural, las cosas de Dios le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este pasaje nos enseña que el hombre natural, de acuerdo al contexto de lo que está hablando Pablo aquí en 2 de Corintios, nos menciona que el hombre natural es ese hombre sabio del mundo que cree conocerlo todo. Es un hombre
que carece de vida espiritual y que por lo tanto no puede entender a Dios, no puede recibir ni aceptar las cosas espirituales que son de Dios y provienen de Dios. Mire, la palabra natural, cuando dice hombre natural, la palabra natural ahí del griego psuchikos, esta palabra es perteneciente a otra palabra griega que es psuche y que significa alma, sentidos, y que literalmente se le traduce como animal. Y que por lo tanto, entonces, el contexto del pasaje nos estaría hablando aquí del hombre natural, de un hombre con una mente y una sabiduría que surge de sus deseos y sus afectos corrompidos de su corazón. Entonces el hombre natural es gobernado, es guiado, es dirigido por sus instintos naturales, los cuales él busca satisfacerlos. Es decir, vive solo por las cosas de la tierra. El hombre natural vive solo por las cosas ¿de dónde? De la tierra. ¿Por qué? Pues está completamente ajeno a las cosas espirituales de Dios. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de este hombre natural? Si dijimos que ese natural viene de la palabra griega psuchikos y que esta surge de la palabra psuche, que es alma, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la razón de que este hombre entonces no entiende las cosas espirituales de Dios? No las percibe. La razón es que está muerto espiritualmente. Solo vive en su alma y su cuerpo. Necesita vida nueva. Necesita vida espiritual. Y así vivíamos tú y yo en otro tiempo. Así era como tú y yo estábamos en otro tiempo. No percibíamos las cosas de Dios, no entendíamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque solo vivíamos en el alma y el alma estaba siendo gobernada por los deseos de nuestra carne. Por eso el hombre natural, las cosas espirituales de Dios para él son, ¿cómo le son? Locura. No las puede entender, no las puede discernir. Jesús también nos habló, mis hermanos, de la vida natural del hombre en otra manera, pero también nos habló de esa vida natural del hombre. Un hombre que solamente vive gobernada su alma por su cuerpo. Y el alma, yo me estoy refiriendo a la mente, a las emociones y a la voluntad. Es decir, la mente gobernada por los instintos carnales es una mente carnal. Las emociones gobernadas por los instintos de la carne son emociones carnales. La voluntad gobernada por los instintos de la carne, entonces son decisiones carnales. Más adelante vamos a ver un texto que lo afirma. Pero vamos a ver a Jesús, Mateo 15, verso 11. Seguimos viendo la vida natural de este hombre para poder entender esa vida que Cristo vino a traernos. Mateo capítulo 15, versículo 11. Déjenme rápido darles un contexto de este capítulo. Jesús está ahí hablando con los fariseos porque ellos estaban alegando por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Esta era la problemática. ¿Por qué? Porque para los judíos esta era una tradición de santificación, el lavarse las manos. Ellos habían puesto esta tradición humana de que para ser santos había que lavarse las manos. Imagínense, ¿verdad? En donde ponían y fijaban la santidad en algo externo y no en el corazón. Pero mire a Jesús. Le dice Jesús en el verso 11. No lo que entra, ya está hablando con sus discípulos, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, dijo Jesús, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo:
explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando del alimento natural. Pero luego después dice, pero lo que sale de la boca, note usted lo que Jesús usa luego. Lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre. Subraya esa palabra porque esa palabra es bien importante. ¿De dónde sale lo que sale de la boca? Del corazón. Y eso, dice Jesús, es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, explica Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Yo puedo pensar, en otras palabras, Jesús diciendo, lo que contamina al hombre, mis hermanos, no son el no llevar a cabo actos externos tanto. Hey, te vas a contaminar porque no viniste al servicio. Te vas a contaminar porque a lo mejor no fuiste a salir allá a visitar a los X, ¿no? Que es parte de la vida cristiana. Pero lo importante más que lo externo es el corazón. Cristo muestra en este pasaje a sus discípulos que la contaminación que ellos debían de temer no es la que entraba a la boca como el alimento, sino lo que salía de sus bocas, que demuestra la maldad de sus corazones. Por eso yo les dije que era importante aquí la palabra corazón. Fíjense bien, la palabra corazón aquí que Jesús usa viene del griego cardia y literalmente se está refiriendo al órgano principal de la vida física y que ocupa un puesto importante en nuestro sistema humano. Pero aquí Jesús está usando esta palabra corazón, que literalmente significa lo que te dije. Jesús está usándolo para referirse a la parte más importante del hombre interior. Esa parte importante que está afectada por el pecado y que es nuestra alma. Aquí Jesús, la palabra corazón se está refiriendo a el alma, pero dándole un énfasis principal a la mente, que es parte del alma. Ustedes saben que Proverbios dice, ahí en Proverbios 24, claramente dice la escritura que del corazón, ¿qué emana del corazón? La vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón, y el corazón se está refiriendo a la parte más importante del hombre interior, que es su alma, su mente. Porque de la mente, mis hermanos, de ahí es donde fluye la vida. Y el alma, la mente, sus emociones y su voluntad han sido afectados precisamente por los deseos carnales corrompidos sin vida espiritual. Y de ellos surgen, por eso precisamente de ahí surge, de la mente que está afectada. ¿Qué surge? Si no hay vida espiritual, entonces hay puros deseos carnales. ¿Qué surge de ahí? Malos pensamientos. Yo te pregunto, ¿todavía tú a veces, o no a veces, pero tú todavía enfrentas malos pensamientos? ¿Sí o no? ¿De dónde salen? Del corazón, de tu alma, de tu mente. De ahí salen malos pensamientos. Jesús dijo que de ahí salen los homicidios, de toda clase de homicidios, no solo los físicos, sino los homicidios psicológicos. ¿De dónde salen? Del corazón, de la mente, del alma, de una decisión errónea
donde hay la intención de dañar y de afectar a una persona, y si no es quitarle la vida en el homicidio físico, por lo menos es herirla y quitarle toda esperanza en su interior a una persona. Adulterios físicos e internos, ¿dónde surgen? En el corazón. Todo comienza ahí, todo comienza en la mente. Todo comienza en una mala decisión de ver cosas que no debes de ver, de codiciar a alguien que no debes de codiciar, alguien que ya tiene un dueño o una dueña. Hurtos, robos, así vivíamos, es lo que nos dice la Escritura, así vivíamos tú y yo en otro tiempo. Este es el hombre natural y en eso tú y yo vivíamos antes. Ahora ya no estamos como antes. Ahora tú y yo tenemos a Cristo. Ahora tú y yo, Cristo ha venido a nosotros y Cristo dijo: yo he venido no solo para salvarlos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. ¿Cómo tenemos que tener esa vida? Abundante. Vida espiritual de Cristo abundante en nosotros. Así éramos. Falsos, diciendo falsos de las personas. Mira, si tú le mencionas a un hombre natural, como lo hemos ya descrito, tú le mencionas a un hombre natural que has establecido una relación personal con Dios y hablas con él y él te contesta, ¿sabes qué te va a decir ese hombre natural? Que estás loco. Y más si ese hombre natural es un psiquiatra que no conoce a Cristo. Te va a decir, los locos comienzan así diciendo que tú hablas con Dios y Dios te habla. Eso es lo que te dicen. Y repito, los que no conocen a Cristo, porque hay muchos que sí conocen a Cristo y piensan diferente. En tu trabajo, fíjense bien, en el trabajo, para un hombre natural no es entendible por qué te has de conducir con tanta rectitud, fidelidad a tu esposa e integridad. Y te dicen los compañeros, te dicen ahí que son hombres naturales: oye, ¿por qué te comportas así? Si no son así contigo, los patrones no son rectos contigo, el gobierno no es recto contigo, ¿por qué te comportas así? Eso es lo que piensa el hombre, ¿quién? Natural. Otro ejemplo, un joven cristiano que vive espiritualmente y decide guardar su vida en santidad, en virginidad para Dios, esperando el momento de su pareja idónea que Dios tiene para él o para ella. Este joven que decide guardarse de no tener relaciones sexuales hasta casarse, ¿qué le van a decir los jóvenes naturales? ¿Qué le van a decir a este joven? No lo van a entender. No lo van a comprender porque no pueden percibir las cosas espirituales de Dios, no las pueden entender. Así que le van a decir: eres un tonto, eres un loco y eres un cobarde. Este es el hombre natural. Esto es lo que tú y yo éramos. Déjeme explicarle algo más, otra característica más del hombre natural, antes de entrar a la vida espiritual. Efesios 2, por favor, verso 1 al 3. ¿Lo tenemos? Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No te vivimos en otro tiempo, dígalo conmigo, vivimos en otro tiempo. No se le oyó. Algunos están convencidos, otros como que todavía no están tan convencidos de que vivieron en otro tiempo. Dice: yo sigo vivo aquí.
También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, fíjese, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vamos a ver algunas características del hombre natural para poder entender más la vida espiritual de Cristo. Fíjese, primero, en el verso 1 se nos dice que como hombres naturales, ¿cómo estábamos como hombres naturales antes de recibir la vida de Cristo? ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. Esto significa que no teníamos vida espiritual. ¿Muertos en dónde? En el espíritu. Por los pecados, por los delitos. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Esto quiere decir entonces que por esa muerte espiritual estábamos sin Dios, sin Cristo, alejados de la vida de Dios. No teníamos ningún interés de pensar o de desear o de hacer algo con relación a Dios. Quizás muchos de nosotros llegamos a conocer la palabra Dios o la palabra Cristo y la usamos, pero no teníamos vida espiritual. Le pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando tenía 11 años, mi mamá, yo oía a mi mamá a la vuelta de la casa, a una cuadra en la pura esquina, había una iglesia protestante. Y esos son protestantes, y esos son malos. Y bueno, a mí me habían enseñado de Dios, y yo sabía de Dios, pero ¿qué cree que iba y hacía con otros amiguitos? Y agarrábamos unas piedras, porque en ese tiempo la calle donde vivíamos todavía no estaba pavimentada, había muchas piedras sueltas porque era de empedrado. Así que agarrábamos piedras, íbamos y ¡zas! A quebrarle todos los vidrios a los protestantes. Esa es la vida natural. Aunque pensamos en Dios, aunque usamos la palabra Dios y la hablamos y Cristo, estamos sin vida. No está la vida de Cristo, la vida espiritual de Cristo, no existe. Otro ejemplo, y yo estoy hablando de mí, para que no piense que nomás hablamos de usted. Yo recuerdo otro fin de año, yo todavía no conocía a Cristo, pero sí sabía la palabra Cristo y sabía la palabra Dios. Yo me acuerdo un fin de año. Usted ha de recordar, en la tradición de donde veníamos, se nos enseñaba que había que ir a misa de 12. ¿Se acuerda? Lo que le llamaban misa de gallo. Y entonces, yo me acuerdo que había un joven que yo le traía ganas, pero ganas de golpearlo. Antes de ir a misa. Eran como las 11 cuando me junté con ahí la bolita que me juntaba y lo vi y le dije, oigan, ¿qué? ¿Me hacen un paro? Ahora es cuando. Y mire, pobrecito, le fracturamos un brazo y una pierna. Y después de haber hecho eso, ahí vamos allá al templo y luego vamos dizque a dar gracias por el nuevo año. ¿Cómo se le llama a ese? La vida natural, ¿de quién? Del hombre. Así éramos. Hoy el que me fractura es el Señor. Hoy el que nos humilla es el Señor, ¿sí o no? Quebranta nuestro corazón, ¿o no? Hoy en la vida espiritual en Cristo es diferente, mis hermanos. Hoy cuando tú vas a querer hacer algo, el Espíritu Santo por la vida espiritual que hay en ti, te para. Aguas con que hagas esto. Si haces esto, te la vas a ver conmigo. Esa es la vida espiritual en Cristo. Eso es lo que pasa cuando está la vida. Ya no podemos ser el hombre natural que éramos. Ahora está la vida espiritual de Cristo en nosotros, porque Cristo eso vino a traernos vida espiritual y vida en abundancia. Déjeme ponerle otro ejemplo. Pablo, el apóstol, antes de ser apóstol,
Este hombre era un comisionado encargado con un puesto importante de perseguir a los cristianos y matarlos, encarcelarlos. Y Pablo, mis hermanos, cuando él iba tras los cristianos y los metía a la cárcel y participaba como en la muerte de Esteban, viendo cómo lo mataban, aún Pablo pensaba que servía a Dios haciendo eso. Pero estaba como estaba en el hombre, ¿qué? Natural, muerto espiritualmente. Solamente vivía en su alma y en su cuerpo. Su alma gobernada por los deseos ¿de qué? De su carne. Así éramos, mis hermanos. Así vivíamos en otro tiempo. Jesús, mis hermanos, les habló a los fariseos y les dijo, fariseos que hablaban de Dios, líderes religiosos que hablaban de Dios al pueblo, que supuestamente debían dirigir al pueblo hacia Dios. Jesús les dijo en Mateo 15, verso 7 estas palabras: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Ahí están los labios usándose para Dios, mas su corazón está lejos de mí. Y mire, los fariseos tenían mucha influencia con el pueblo. Pero ¿qué clase de influencia era la de estos hombres hacia el pueblo? Era una influencia natural y no una influencia espiritual. ¿Qué tipo de influencia eres tú? Se quedaron muy callados. ¿Qué tipo de influencia somos tú y yo? ¿Somos una influencia natural o somos una influencia espiritual? Hoy vemos a muchos predicadores, mis hermanos, con una influencia tremenda por la gente, que son personas famosas, que le sigue mucha gente, pero lo triste es que su influencia no proviene de lo alto. Su influencia no viene de una vida espiritual. Su influencia no viene de una vida abundante de Cristo. De manera que, mis hermanos, piense usted qué clase de resultados podremos ver en la gente que escucha y sigue a esas personas que les invitan a prosperar, a tener éxito, a lograr cosas terrenales, a poner los ojos en las cosas de la tierra. ¿Usted cree que Cristo a eso vino? A traernos una vida espiritual para poner el corazón en la tierra, seguirlo poniendo en la tierra. No, cuando éramos hombres naturales, así éramos. El corazón estaba arraigado en la tierra, porque eso es lo que nos ligaba a la tierra, el cuerpo y el alma. No había nada espiritual. Pero cuando Cristo vino a traernos la vida espiritual, Cristo vino para abrirnos los ojos espirituales y poder alzar los ojos hacia el cielo y entender que las mayores riquezas son las que están arriba, no las que están aquí abajo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Ahora sí, déjeme hablarle en qué consiste la vida espiritual de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Usted ya ha visto lo que es el hombre natural. No podemos seguir así. Si usted está en Cristo, usted no puede seguir viviendo esa vida. ¿En qué consiste esta vida espiritual de Cristo? La vida espiritual que Jesús vino a traernos, a ofrecernos, mis hermanos, no es una vida de la tierra. Es una vida eterna. Es una vida que se vive allá en el cielo, que es completamente por toda la eternidad. Es una vida que proviene de Dios. La palabra vida ahí en Juan 10:10 viene de la palabra griega zoe, que significa la vida misma de Dios o la vida que Dios tiene. De modo que la vida abundante de Cristo que Él vino a traernos no es en nada la vida natural del hombre. Esta vida abundante, esta vida espiritual no puede ser alcanzada por nosotros mismos.
No puede ser alcanzada por nuestros méritos. No puede ser alcanzada por esfuerzos personales. No puede ser alcanzada porque seamos moralistas o religiosos. Es imposible alcanzarla de esa manera. La única manera de alcanzarla es que Cristo nos la dé. A eso vino, a darla. Entonces, solo la podemos obtener esta vida a través de creer en Cristo, como dice Juan 3:16, por ejemplo. Usted ya se lo sabe. ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Algunos piensan que cuando dice para que tenga vida eterna, está pensando que solamente se refiere hasta esperar morir y entonces vas a disfrutar. No. Esta vida eterna la comienzas desde el momento que creíste en el Señor Jesucristo. Ahí está la vida eterna. Porque Él vino a darte vida. Estabas muerto espiritualmente y Cristo vino a traerte vida espiritual. Una vida del cielo, una vida que es eterna. Para que la disfrutes desde hoy hasta por toda la eternidad. Juan 3:36, ahí mismo dice la Escritura: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene el que cree en el Hijo? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando dice aquí la ira de Dios, se refiere al juicio de Dios está sobre su vida, por no haber creído en el Hijo de Dios. Mis hermanos, la vida espiritual que Cristo nos ofrece es única. No existen otros diferentes tipos de vida espiritual. Jesús es la única fuente de donde podemos tomar esa vida espiritual. Es el único que es el pan de vida. Es el único que es la luz que proporciona vida a los hombres. Es el único que tiene las palabras de vida eterna. Cristo. Por eso dice Juan 6:66, cuando está Jesús con sus discípulos, mire lo que dice Pedro aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? Tú tienes palabras que son de vida eterna. Pero miren, hermanos, lo triste que Jesús vino a traer eso. Hay mucha gente que tiene hambre espiritual, ciertamente. Tiene una necesidad espiritual, pero lo están buscando equivocadamente. Algunos lo están buscando en religiones, que lo que les ofrecen es solo una serie de rituales, cumplimientos, que para nada les proporciona vida espiritual, vida eterna. Otros están buscando en la metafísica, que les hace creer que es un aspecto psicológico y que el espíritu no es otra cosa que el inconsciente. Y tratan de resaltar supuestas cualidades que el hombre tiene y por ahí le están diciendo: tú tienes que creer que eres un campeón. Tú tienes que declarar que eres un exitoso. Tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Metafísica, positivismo. Pero esto tampoco puede ofrecerles a los hombres vida espiritual, vida eterna. Otros buscan una respuesta a lo espiritual aventurándose a los esotéricos, los chamanes, los adivinos. Pero estos jamás tampoco podrán proporcionar vida espiritual, vida eterna. Incluso otros tratan de encontrar esta vida espiritual en las actividades mismas de la iglesia.
o el asistir simplemente a una iglesia X, creen que por asistir van a tener la vida eterna. No, mis hermanos, la verdad es que la iglesia solo es el conducto, solo es el instrumento para que solo Cristo provea de esa vida a quienes le buscan a Él, a quienes creen en Cristo. Cristo es la fuente de la vida espiritual que nos fue enviado para compartirla con quienes creen en Él. Jesús dijo, mis hermanos, Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la vida. Él es la fuente de la vida. Y los discípulos, mis hermanos, fueron testigos de esta fuente de vida que descendió del cielo y tomó forma humana. Fíjense, los discípulos fueron testigos de esta fuente de vida que descendió del cielo y tomó forma humana y habitó entre los hombres para mostrarnos humanamente esa vida espiritual. Déjenme leerles un texto, Primera de Juan 1:2. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 de Primera de Juan. ¿Lo tiene? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando Juan el apóstol? De Cristo. Y luego dice en el verso 2, porque la vida, ¿cuál vida? ¿La vida natural del hombre? No. ¿Cuál vida? La vida Zoe, la vida de arriba. La vida que proviene de Dios, la vida que es de Dios mismo, la vida del cielo, la vida eterna. Dicen ellos, porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Cuando dice ahí que fue manifestada, es que el verbo se encarnó. Es que esa vida eterna, esa vida, esa fuente de vida que es Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y se manifestó. Y dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjense qué maravilloso. Jesucristo no solo vino a traernos la salvación y la vida en abundancia, la vida de Dios, la vida eterna, la vida del cielo. No solamente vino a eso, sino Jesús en el tiempo de su estancia en la tierra nos enseñó cuál es esa vida espiritual, cuál es esa vida del cielo, cuál es esa vida de Dios, cuál es esa vida eterna. Jesús nos la enseñó. Esta vida espiritual tiene el propósito, fíjense bien, el propósito de esta vida espiritual que Cristo nos ha traído a ti y a mí. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que tú y yo sometamos y pueda gobernar esta vida espiritual sobre nuestra vida natural. Es decir, yo te dije hace un momento, cuando estábamos en el hombre natural muertos, solamente vivíamos en el alma y en el cuerpo, y el alma era gobernada por los deseos de nuestra carne. Pero ahora ya no estamos así, ¿verdad que no? No. Ahora tú y yo tenemos vida de Cristo. Ahora tú y yo tenemos la vida de Dios en nosotros. Ahora tenemos vida espiritual. Y el Señor nos trajo esta vida espiritual para que a través de esa vida espiritual podamos someter y podamos gobernar nuestra alma. Y a la vez, una vez que está gobernada el alma por la vida espiritual, gobernemos nuestro cuerpo, gobernemos nuestros instintos de la carne. En otras palabras, ¿para qué nos trajo Cristo esta vida espiritual? Por medio de esta vida espiritual,
Cristo, mis hermanos, fíjense bien, por medio de esta vida espiritual, Dios nos quiere proporcionar o nos proporciona la mente de Cristo, la mente espiritual. ¿Para qué nos trajo esta vida espiritual? Para que tú y yo podamos llegar a tener la mente de Cristo. Para que tú y yo, como cristianos, podamos llegar a pensar en el mismo pensamiento de Cristo. Hay muchos pasajes que nos invitan a eso. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, no lo busque, versículo 5, dice ahí: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la palabra sentir ahí no son emociones, no son sentimientos. Ahí la palabra sentir en el texto griego se refiere pensamientos. Haya pues en vosotros estos mismos pensamientos que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose a sí mismo, fue obediente a Dios hasta la muerte de la cruz. Esa es la vida espiritual que Cristo vino a traernos. Mente espiritual. Antes tenías una mente carnal, ahora Cristo quiere que tú trabajes, que tú te esfuerces, que tú te dediques con esa vida para que esa vida se desarrolle, esa vida espiritual, y puedas gobernar tu mente teniendo el mismo pensamiento ¿de quién? De Cristo. Pero no solo eso. Cristo nos trajo esta vida, mis hermanos, porque Él vino para proporcionarnos los ojos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir para que tú y yo lleguemos a tener ojos espirituales y podamos mirar las cosas como las mira Cristo, como las mira Dios. ¿No es verdad que todavía nos cuesta trabajo mirar cosas con la mirada de Dios? ¿Con los ojos de Dios? ¿No te gustaría tener los ojos de Dios? ¿Sabías que tú y yo podemos tener? Estamos hablando figuradamente, porque usted sabe que la Biblia nos habla de antropomorfismos. Dios no es como nosotros físicamente, ¿verdad? Pero cuando nos habla de ojos espirituales, nos está hablando de la manera en que Dios percibe y conoce las cosas, no como nosotros las vemos. Nosotros podríamos estar en un problema y estamos ahí pensando que ese problema va a ser lo peor para nosotros, y a lo mejor vamos a quedar como así cuando prensan un carro, ¿verdad? De esa manera, todos apachurrados, desfigurados, destrozados, y pensamos lo peor, cuando Dios está viendo que esas cosas que están pasando en tu vida son una forma de formar el carácter de su Hijo en ti. Yo necesito los ojos de Dios, ¿tú no? Para eso me dio la vida espiritual, para tener sus ojos. Pero no solo eso, Cristo vino para proporcionarnos su corazón, el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que amemos como Él ama. Para que podamos amar de la misma manera que Cristo nos amó a ti y a mí. Para que no seamos egoístas. Para que no estemos buscando lo nuestro propio. Para que nos podamos negar a nosotros mismos. Pero no solo eso. Cristo nos trajo esta vida para proporcionarnos sus manos. Y cuando hablo de sus manos, me estoy refiriendo para que le sirvamos a Dios como Él sirvió. De la manera que Él sirvió. ¿Cómo sirvió Cristo? Porque el Hijo del Hombre vino a dar y a servir, no a que le sirvan, dijo.
cuántas veces, mis hermanos, estamos esperando que nos sirvan, que nos hagan? Muchos cristianos no alcanzan el nivel espiritual de madurez en sus vidas porque no viven los principios de la palabra de Dios que nos son otorgados para el desarrollo y el crecimiento de la vida espiritual que nos ha traído Cristo. Necesitamos, mis hermanos, vivir los principios de la palabra de Dios. Necesitamos poner en práctica todo ese conocimiento de la palabra de Dios que nos llega a nuestra vida. Necesitamos llevarlo al terreno de la obediencia para que a través de ese terreno de la obediencia, esa palabra que tú has obedecido es una palabra que ha quedado sembrada ya en tu mente y tú tengas el pensamiento de Cristo, pero no solamente el pensamiento de Cristo, porque de la mente, dijimos que de ahí, de la mente que fluye del corazón, emana la vida. Juan 6:63 dijo Jesús estas palabras: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. ¿Qué debemos hacer si las palabras de Cristo son espíritu y son vida? Ahora lo sabes bien. Eres un cristiano. Ya no eres el hombre natural. Ahora tienes la vida de Cristo. Ahora Cristo ha venido a traerte vida, pero Él quiere que esa vida la tengas en abundancia. En otras palabras, la abundancia de la vida de Dios se refleja en ti y en mí. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Debemos creer la palabra. Debemos vivir la palabra. Debemos practicar la palabra. Debemos obedecer la palabra, para que la palabra pueda producir esa vida espiritual en abundancia en nosotros. Hay dos elementos básicos que Dios nos dice para que esa abundancia de la vida espiritual que nos vino a traer Cristo se convierta en esa fuente de vida, en ese río que fluye. Son importantes estos dos. El Espíritu es el que da vida. Mis hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. ¿O no? Si no hay Espíritu Santo en nuestra vida, no hay vida. Si no estamos buscando esa llenura del Espíritu Santo, no hay vida. Si solo estamos buscando palabra, conocimiento, pero ¿dónde estamos dejando al Espíritu Santo? ¿Quién es el que nos va a dar esa vida de esa palabra? ¿Quién es el que nos va a dar el vigor? ¿Quién va a vivificar ese conocimiento y esa palabra en nosotros? ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es una persona que envió Cristo precisamente para traernos esa nueva vida a nosotros. Sin el Espíritu Santo no puede haber nueva vida. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros necesitamos todos los días buscar la llenura del Espíritu Santo para que esta vida pueda llevarse a cabo en nosotros. Esa es una parte. Pero la otra parte es la palabra. Porque el que hace que la palabra tome vida en nosotros es el Espíritu Santo. Necesitamos, mis hermanos, que la vida espiritual esté fluyendo en abundancia en nosotros. Es como la ilustración que veíamos al principio, que le preguntaban estos misioneros a Mahatma Gandhi cómo es que podría el cristianismo reflejarse en la India, y él les dijo: necesitan ustedes los cristianos no hablar de Cristo, no tener a Cristo aquí nada más. Necesitan ustedes los cristianos vivir como Cristo.
Eso es lo que necesitamos, vivir como Cristo. Podemos decir entonces, mis hermanos, que en la medida que tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo, en la medida que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios, esta va a producir en nosotros cada vez más en abundancia la vida espiritual de Cristo. Jesús, mis hermanos, nos enseñó de esta vida espiritual. Déjenme ponerle algunos ejemplos de esta vida espiritual que tanto la necesitamos en nuestras vidas. Hay una historia en la Biblia, no lo busque, estos textos yo se los voy a decir nada más. Lucas 9:54, hay una escena cuando Jesús va a viajar a Jerusalén, pero tienen que pasar por la ciudad de Samaria. Y adelanta a dos de sus discípulos para que busquen un lugar donde hospedarse. Pero no hubo posada para ellos, no hubo quien les diera un lugar, no hubo quien le diera un lugar al Señor Jesús en Samaria. Viniendo entonces, dice aquí en el verso 54, viniendo entonces sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. ¿Aquí no hay hijos del trueno? Jesús les apodó así porque su carácter, su forma de impulsiva de hacer era de esta manera, y mírelo. Entonces vinieron y le dijeron: Señor, no hay quien nos dé lugar. Pero mire lo que le dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Oiga, estos tenían fe, ¿o no? ¿Sí o no? A ver, tenían fe, pero en este momento no se ocupaba la fe. ¿Qué se ocupaba? Hay algunos de ustedes que cómo tienen fe para querer exterminar al vecino. Oh, Señor, ¿quieres que haga que descienda fuego del cielo para que este vecino que pone su carro ahí en mi cochera, siempre lo pone ahí, un día el carro quede fulminado? Yo me acuerdo cuando empezábamos a pastorear otra iglesia, mi esposa y yo. Llegábamos del servicio, después de tener un servicio de gozo, de victoria, de enseñar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos saben que cuando se enseña la palabra de Dios o estudiamos la palabra de Dios y Dios nos habla, cuántos saben que el Señor nos prueba? A ver, ¿cuántos saben que el Señor nos prueba? Ustedes saliendo los va a probar el Señor. A ver si es cierto. Y entonces íbamos llegando a la casa, y ya voy llegando, y mis vecinos del otro lado tenían su carro ahí, parado en plena cochera. Y entonces yo llego y híjole, con un gozo, ay, gloria a Dios, amén, amén, aleluya. No, hermanos, yo estaba enojado. Es que ¿por qué no entienden? Es que ¿por qué no hacen caso? Estaba molesto. Digo, yo por dentro, pues. Mi esposa me estaba viendo y mi esposa se me quedaba viendo y me decía: mi amor, puedes bajarte con paciencia, tocarles el timbre y decirles que si por favor pueden mover su carro para que entres. Y cuando ya te entres a la cochera, puedes decirle que si ocupan no hay problema, se pueden estacionar así. Qué diferente, ¿verdad, hermanos? Híjole, mi esposa llena del Espíritu y yo. Miren lo que les dijo Jesús, yo creo que eso era. Entonces ellos: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Entonces volviéndose, Jesús les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando leí eso y me acuerdo cómo me ponías gluc. ¿Qué les enseñó Jesús, mis hermanos? Vosotros no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, note la vida espiritual, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Si nosotros todavía con personas que sus almas están perdidas,
todavía reaccionamos como el hombre natural, mi hermano, usted y yo tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo para obtener la vida abundante que Cristo vino a traernos. Otro ejemplo, en Juan, no lo busque, capítulo 8, verso 1 al 11, cuando le traen a Jesús a aquella mujer en adulterio, aquella mujer en pecado, que la encontraron en pleno acto de adulterio y la trajeron y le dijeron: Señor, la ley de Moisés dice que a las mujeres que encontremos en pleno acto de adulterio, no decía la mujer nada más, decía al hombre y a la mujer, estos nada más trajeron a la mujer. Mire qué chistosos, ¿verdad? Pero la trajeron y le dijeron: ahí dice la ley que a quienes encontremos así las apedreemos. ¿Tú qué dices? La vida espiritual, aquella vida que los discípulos vieron, oyeron, palparon con sus manos, porque esa vida eterna que viene del Padre se manifestó a ellos. ¿Qué les dijo Jesús? El que se sienta libre de culpa, ¿qué? Arroje la primera piedra. Ay, hermanos, ¿y cuántas veces leemos esa historia? Muchas. Pero ¿cuántas veces tú y yo arrojamos piedras pero con ganas? No me digas que no. Y no estamos libres de culpa. La vida, mis hermanos, la vida de Jesús nos enseña. Jesús le dijo, ya que les dijo eso, los hombres se fueron, la mujer quedó sola con Jesús. Jesús les dijo: ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Y ella le dijo: Señor, ninguno, no está ninguno, todos se fueron. Y Jesús le dijo: el único que podía condenar a la mujer, el que es la vida, la fuente de vida, no vino a traer muerte. ¿Qué vino a traer Cristo? Vida. Le dijo a esa mujer: mujer, ni yo te condeno, porque yo no vine a traer muerte, yo he venido a traer vida. Así que vete, pero no peques más. Vida espiritual. Esa es la vida espiritual que Cristo vino a ofrecernos. Una vida que no está ya en el pecado. Una vida que aborrece el pecado, una vida que detesta el pecado. Así éramos en el hombre natural, pero ahora en Cristo ya no podemos seguir así. Ahora en Cristo ya no podemos continuar en eso. Hermanos, Cristo vino a traernos vida en abundancia. Búscala, anhélala, trabaja, esfuérzate, dedícate para tener esa abundancia a la que Cristo vino a traerte. Pero recuérdalo, es el Espíritu Santo y es la palabra lo que nos va a dar esa abundancia de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Debemos desarrollar esa vida de Cristo en nuestras vidas. Digo, hay tantas cosas que hablar, pero yo sé que el Señor nos ha dicho lo que necesitábamos oír en esta noche. Yo sé que el Señor nos ha hecho reflexionar algo importante. ¿Tú tienes a Cristo? Yo te pregunto, ¿cuál es tu vida? ¿Sigue siendo la del hombre natural? ¿O realmente tienes la vida de Cristo? Si tienes la vida de Cristo, recuérdalo, Cristo vino para que esa vida sea una vida abundante. Una vida donde fluyan ríos, ríos, ríos de agua viva. Y esos ríos fluyendo son para otras personas. Esos ríos fluyendo son para tu casa. Comenzando por tu casa, comenzando por tu hogar. Pero son para todos aquellos que están alrededor de ti. Ponte de pie, por favor. Quiero que ores conmigo. Quiero que le digas al Señor: Señor, aquí estoy en esta noche. Lléname de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que tú enviaste a mi vida, como dijiste en tu palabra, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Señor, no quiero seguir
con mi alma gobernada por mi vida natural. Hoy quiero que mi alma sea gobernada por esa vida espiritual que tú has traído en mí. Por el Espíritu Santo. Llénanos. Dile al Señor esta noche. Y que esta noche no sea única, sino cada noche antes de ir a la cama, cada noche antes o cada día antes de despertar, tú clames al Señor y le puedas decir: Señor, lléname de tu Espíritu y dame esa abundancia de vida que viniste a traerme. Que la vida de Cristo, la mente de Cristo, los ojos de Cristo, la boca de Cristo, las manos y los pies de Cristo, todos los días puedan reflejarse en mi vida. No quiero seguir con los ojos naturales, los ojos de la carne. No quiero seguir con una boca carnal hablando lo que no edifica. Señor, llena nuestras vidas de esa abundancia. Que esto no solamente sea algo que vemos ahí en la palabra, sino que se vuelva realidad en nosotros. Que así como dice la Escritura, y el verbo, el logos se hizo carne, así se pueda decir en nuestras vidas que tú, que eres la palabra, se haga vida en nosotros. Y podamos manifestar la vida Zoe, la vida eterna, la vida de Dios, la vida espiritual. Oh Señor, ayúdanos. Queremos ser un reflejo de tu cuerpo, como es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú eres la cabeza. Ahora nosotros, como tu cuerpo, que seamos dignos representantes tuyos, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Danos esa llenura de tu Espíritu Santo, pero también danos, Señor, ese corazón ambicioso, deseoso por comer tu palabra, por obedecer tu palabra, por tener ese conocimiento, pero puesto en práctica. Oh Señor, trae un toque nuevo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.